Me mandan este ejercicio para que resolvamos la restitución de esta perspectiva. Bueno, antes de hacer una restitución, la foto siempre debemos hacerla de manera que nos acerquemos y que salga el objeto lo más distorsionado posible. ¿Por qué? Porque en realidad estas dos líneas que se ve que son paralelas o estas que son paralelas se cortan muy lejos, con lo cual necesitaríamos una hoja de varios metros para hacer el cálculo. Entonces, bueno, por eso hice esta fotocopia más reducida, aunque tampoco casi se puede decir que nos quepa en el papel, pero bueno, vamos a deformarla un poco. Lo digo, si yo quiero hacer una restitución de un cuadrilátero y lo fotografío desde muy cerca o con una cámara de distancia focal grande, esas que tienen un objetivo largo, el cuadrado me sale así. Ahora, si yo me acerco hacia una esquina y encima la cámara tiene un objetivo muy pequeño, entonces el cuadrilátero me puede salir distorsionado, con lo cual yo en un pequeño espacio yo puedo resolver la perspectiva. En cambio aquí necesito pues un formato de A1, por ejemplo. Bueno, pues según eso tenemos simplemente una pieza que tiene líneas paralelas y son las que vamos a considerar, y luego tenemos las ortogonales, que podrían ser, por ejemplo, le damos la vuelta, esta ortogonal, esta ortogonal. Entonces, yo puedo calcular la ortogonal. Es obvio que esta línea es perpendicular, pero bueno, por si hubiera dudas, también parece que esta podría ser paralela, esta también. Aquí ya no habría duda. O sea, si yo, por ejemplo, cojo en una circunferencia 3 puntos y hago un segmento que une 2 puntos y otro y hago las ortogonales, pues tengo el centro de esa circunferencia. Pero si hago lo mismo con la circunferencia de aquí, otros 3 puntos, la intersección de las mediatrices de ambas secantes me determina el centro de esta otra circunferencia. Tengo entonces ya el eje de ese conjunto de figuras cilíndricas o prismas hexagonales, etc. Eso quiere decir que la ortogonal, ya que esto se entiende que es ortogonal, a este plano sigue esta dirección y esta sigue esta dirección, por lo tanto ambas se cortan en un punto que es la fuga, el punto de fuga de las verticales, si lo construimos pues por ejemplo así. Y digo así porque parece que así se cortan de manera que nos adecuamos al cuadrilátero de siempre, ¿no? Entonces, colocando así la figura, tal y como la tenemos aquí, más pequeña, pues vamos a ir haciéndolo. De vez en cuando cogemos esto para verlo. Ya sabemos que esta es una ortogonal, la que pasa por los dos centros de esta circunferencia y de esta. Y también esta sería otra ortogonal. Por lo tanto, la fuga está aquí. Bueno, antes no quedaba por aquí. No sabemos si esto es un cuadrado o un rectángulo, pero esto sí que obviamente es un cuadrado. Nos acercamos un poco porque realmente es una circunferencia que tiene de forma polar distribuidos esos tornillos y luego el cuadrado con las curvas cilíndricas que enlazan esa figura. Bueno, entonces según eso aquí tendríamos otro cuadrado, pero vuelve a pasar lo mismo. Al prolongar las líneas se cortan muy lejos, o sea que esta hoja no nos vale. Debemos alejarnos al máximo y hacer esto pequeño. Entonces lo colocamos así, como decíamos. Aquí lo tenemos y vamos a calcular, vamos a tener esto cerca, vamos a calcular entonces las fugas de esas paralelas. Entonces podemos marcar si queremos la figura para que quede más claro. La figura viene por aquí, todo por aquí. Esa es la forma de la figura. Bueno, la colocamos y vamos a hacer que la línea de tierra pase por aquí. La línea de tierra sería, por ejemplo, la intersección, la puedo colocar donde quiera, de la película de la cámara con el plano del suelo o el plano donde está esta figura. Puede ser esa o puede ser otra. Bueno, o el plano que yo considere. Tengo entonces que pasa por el vértice de esta figura y tengo que la figura, si prolongo esta línea y esta que decíamos que eran paralelas, se cortaban en un punto. Bueno, veo que casi nos vuelve a salir fuera. Bueno, habría que hacer una más distorsionada. Entonces tenemos estas dos paralelas se cortan en un punto. Y ahora tenemos que esta línea y esta de aquí abajo también son paralelas. Entonces se cortarán también en un punto. Entonces prolongamos esas líneas
tenemos que... Estoy detrás del trípode, apenas me puedo mover. Bueno, al prolongar tendré que hacerlo con la izquierda esta línea, y al prolongar esta otra, pues tengo ahí otra fuga. Por tanto, la línea del horizonte que contiene a ese plano, o línea de desvanecimiento, es esta. Bueno, tenemos entonces ahí ya la línea del horizonte de esa figura. Si cogemos, por ejemplo, un cuadrilátero cualquiera, tenemos este cuadrilátero, aprovechando ya estas, como teníamos que ese cuadrilátero, que era este, tiene esta línea paralela a esta, y esta paralela a esta, y lo mismo, esta y esta paralela a las dos verticales, a esta y a esta. Entonces, según eso, tendrá también esas dos líneas de ese cuadrilátero pequeño del centro, la misma fuga allá y la misma fuga allá. Pero si hago la diagonal aquí, vamos a hacer en otro color, si hago la diagonal que pasa, ahora estamos con esto, nos acercamos, hago la diagonal que pasa por estos dos puntos y por estos dos. Entonces tengo dos líneas, que son en realidad las diagonales de este cuadrado. Entonces, esas dos líneas, volvemos al dibujo, son tales que al prolongarlas cortan al horizonte en este punto y en este. Bueno, como podemos ver, cortan, ya se nos está desfigurando, digo, incluso así de pequeño nos sale todo fuera. Entonces, según eso, tenemos un arco que pasa por estas dos fugas, una semicircunferencia, tomamos el punto medio y hacemos esa semicircunferencia, y luego nos alejamos un poco, tenemos el otro arco que pasa por este punto y por este. Entonces dibujo el otro arco que pasa por la intersección de las dos diagonales con el horizonte, y la intersección de ese arco que pasa por este punto y por este, pues me determina en la intersección de los dos arcos ahí arriba el punto. Bueno, cogemos entonces una hoja y tenemos ahí ya el punto de fuga, o perdón, el punto de vista. O sea, la intersección de los dos arcos, el arco que pasa por las dos fugas y el arco que pasa por las intersecciones de las diagonales con el horizonte, o sea, la semicircunferencia que pasa por esos dos puntos y por estos dos, nos determina ahí arriba el punto de vista. Bueno, pues si tenemos el punto de vista, ya tenemos la orientación de las líneas de la figura. Tenemos que sería esta, una orientación, y la otra sería esta. Y aquí abajo, pues ya podríamos hacer paralelas a esas dos líneas, a esas dos orientaciones. Entonces, como sale de aquí la figura, pues realmente al hacer una paralela ahí arriba a esta que viene por aquí y la otra que viene por aquí, entonces tengo una paralela a esa y una paralela a la otra, tengo ya aquí la disposición de la figura respecto a este plano. Podría ahora empezar a alinear todos los puntos, pues por ejemplo este punto con este. Bueno, puedo hacer incluso el cuadrilátero completo, alineo el cuadrilátero y tengo que el cuadrilátero queda aquí abajo. O sea que ahora tendría el cuadrilátero aquí. Alineando el punto de vista con este punto, pues tendría esto. Aquí me quedaría la figura. Lógicamente, si prolongo esta línea y esto va al horizonte aquí arriba, pues al unir esto con el punto de vista ahí arriba, pues esta será una paralela. O sea que esto, si está todo alineado, pues sigue siendo alineado. Luego, al prolongar esta por aquí, pues sigue la misma dirección, ya que es paralela a aquella, entonces también será paralela a esta. O sea que en realidad este punto vendría a parar aquí, y luego vendría esto así. Bueno, teniendo ya la forma de ese detalle. O sea que tendríamos aquí, vamos, es esta misma forma al revés, pero ya en verdadera forma.
Bueno, por último, para obtener la profundidad de los elementos, así vamos obteniendo toda la forma. Podríamos obtener este cuadrilátero también, la proyección sobre este plano. Esto, al proyectarlo aquí, pues también una paralela a esta, que era la dirección esta de aquí arriba. Bueno, y decíamos por último que íbamos a obtener aquí la fuga de esto. Resulta que el eje este y la línea esta nos determina aquí la fuga. Bueno, pues entonces dibujamos el punto de vista en el perfil, lo dibujamos aquí arriba. Entonces cogemos el punto de vista, resulta que queda aquí respecto al horizonte a esta altura. Entonces, vamos a la parte superior, queda aquí arriba. Sería cuestión de girar esto hasta que cortara al arco este. Bueno, pues según eso, entonces hacemos centro aquí y con la distancia hasta el punto de vista que queda ahí arriba hago un arco. Bueno, y ese arco donde me corte exactamente por esta línea hacemos una vertical, donde me corte a la línea que va a la fuga, pues me determina ya, tenemos que la fuga queda por aquí. Vamos a ver, la fuga nos quedaba exactamente aquí. Tiene que quedar siempre la fuga, si está bien dibujado, sobre esta ortogonal que pasa por la vertical. O sea, la fuga pasa por la ortogonal al horizonte y pasa al mismo tiempo por el punto de vista. Bueno, pues según eso, lo hago aquí aparte, tenemos el cuadrilátero y tenemos la fuga que hace que salga esta línea. Acercamos un poco. Por tanto, decíamos que aquí teníamos el punto de vista. Y teníamos la altura del cilindro. Y por tanto, lo único que tenemos que hacer, si queremos lo dibujamos en un perfil, es hacer un giro de esta medida hasta que corte al arco que pasa exactamente por este punto y por este, que es la fuga de estas dos verticales respecto al dibujo. Entonces proyectamos la fuga mediante un ortogonal a este perfil, hacemos la semicircunferencia y tenemos entonces el punto de vista en el perfil. Una vez que tenemos el punto de vista, sabemos que esta es la inclinación del plano respecto al plano del cuadro. Y como teníamos que la traza quedaba por aquí, entonces hacíamos una paralela y teníamos por tanto que el plano tenía esta inclinación respecto al plano del cuadro. Por último, ya decir simplemente que si proyectamos este punto aquí sobre el perfil del plano del cuadro, se transforma en este segmento. Bueno, pues necesariamente al unir el punto de vista con este punto, donde nos corte este plano, y lo mismo, al unirlo con ese punto haciendo aquí un ortogonal, tendríamos que esta es la medida real de este segmento. Podría hacerlo con este segmento y con todas las profundidades de la pieza. O sea, acabo de calcular la medida de aquí a aquí, en este perfil, ¿no? Pero bueno, o sea, la medida desde aquí hasta aquí. Bueno, ese es el procedimiento, insisto. No es una buena perspectiva para este tipo de... Habría que hacer pues la figura más distorsionada, si no, pues se entiende bastante mal, pero bueno. Basta con entender cómo se hace la restitución de un cubo, es el mismo procedimiento, porque es la figura pues tiene un entrante, es como si a un cuadrado le quitamos, o a un rectángulo le quitamos este trozo. Tenemos ahí un cuadrado para hacer la restitución, hacemos simplemente la restitución de este detalle, y bueno, y luego obtener las alturas que vemos aquí como se hacía en el perfil.